Supe que mi madre hizo un testamento dejándole todo a mi hermano mimado. Así que corté todos los lazos. Más tarde vuelven corriendo cuando... Antes de entrar en esta historia, quiero agradecer a todos por ayudarme a alcanzar los 10.000 suscriptores en YouTube. Les agradezco mucho a todos. En honor a que llegué a 10.000 suscriptores, les pido a todos que comenten 10.000 y dejen un me gusta. Por favor y gracias. A veces me pregunto si todo habría sido diferente si mi padre no hubiera muerto aquella mañana de primavera. Yo solo tenía 6 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Papá estaba haciendo panqueques, su plato especial del domingo. Siempre les daba forma de caras graciosas que me hacían reír. Mamá estaba poniendo la mesa, tarareando una melodía que ya no recuerdo. Lily, princesa, ven a ayudar a tu viejo a darle la vuelta a estas obras maestras. Papá gritó, agitando su espátula como si fuera una varita mágica. Salté del sofá, dejando atrás a mi conejito de peluche favorito, y corrí a la cocina. Fue entonces cuando sucedió. La espátula cayó al suelo y papá se agarró el pecho con la cara desfigurada por el dolor. Todo lo que siguió fue una confusión de sirenas de ambulancia, pasillos de hospital y mamá llorando. Así, sin más, mi padre se fue, dejando atrás una casa vacía que parecía demasiado grande y demasiado silenciosa. Pero mamá no lloró mucho. Conoció a Becher en un grupo de apoyo comunitario para padres viudos. Parecía agradable, alto, con ojos amables y una sonrisa dulce que me recordaba un poco a papá. En menos de un año, se casaron y él se mudó a nuestra casa. Yo estaba tratando de adaptarme a tener una nueva figura paterna cuando mamá me soltó otra bomba. Estaba embarazada. Recuerdo que su rostro brillaba de emoción cuando me dijo que iba a ser hermana mayor. Tenía 8 años cuando nació Tommy y fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando mamá dejó su trabajo como maestra de escuela primaria. Tommy me conoce, decía cada vez que alguien cuestionaba su decisión. Estos primeros años son cruciales para el desarrollo de un niño. Quise preguntarle si mis primeros años no habían sido cruciales también, pero las palabras se me atascaron en la garganta. En cambio, observé cómo el mundo de mamá se reducía gradualmente hasta que giraba completamente en torno a Tommy. Se olvidaba de prepararme el almuerzo para la escuela y luego se sorprendía cuando yo mencionaba que tenía hambre a la hora de la cena. Oh, lo siento, cariño, decía distraídamente, mientras se volvía hacia Tommy. Estaba muy ocupada con la cita médica de Tommy hoy. No fue solo 1 o 2 veces, se convirtió en nuestra nueva normalidad. Richard se dio cuenta. Lo sorprendía mirando a mamá con el ceño fruncido y preocupado mientras ella se preocupaba por Tommy, ignorándome por completo en la mesa. Una noche, mientras estaba sentada sola haciendo mi tarea, él se sentó a mi lado. «Sabes, Lily», me dijo en voz baja, ayudándome con mis problemas de matemáticas. A veces, la gente se concentra tanto en una cosa que se olvida de ver qué más se puede estar perdiendo. A medida que Tommy fue creciendo, la tensión en nuestra casa se hizo imposible de ignorar. Richard intentó hablar con mamá incontables veces sobre su obsesión con Tommy, pero siempre terminaba de la misma manera, con mamá poniéndose a la defensiva y enojada. Recuerdo una noche en particular en la que Richard lo mencionó durante la cena. Tommy tenía unos 5 años y empujaba la comida por el plato mientras su madre lo vigilaba, intentando que comiera solo un bocado más. «Sara», dijo Richard, dejando el tenedor, «tenemos que hablar de esto. No puede seguir vigilando a su alrededor de esta manera. Necesita aprender a hacer las cosas por sí solo». El rostro de mamá se endureció de inmediato. «¿Qué estás tratando de decir? ¿Que soy una mala madre?» «Eso no es lo que quise decir, y lo sabes», respondió Becher, manteniendo la voz tranquila. «Pero tienes 2 hijos aquí, no 1. Y también un marido, por cierto». Fingí estar muy interesada en mi puré de patatas, pero estaba pendiente de cada palabra. «Tommy me necesita», espetó mamá. «Es muy joven todavía». Yo también lo era, murmuré en voz baja, pero nadie parecía oírme. La situación llegó a un punto crítico cuando Becher sugirió inscribir a Tommy en la liga infantil de béisbol. Yo estaba sentada en las escaleras, supuestamente haciendo mis deberes, cuando los oí discutir en la cocina. De ninguna manera, la voz de mamá sonaba estridente. «¿Sabes lo peligroso que puede ser el béisbol? Podría ser golpeado por la pelota, o torcerse el tobillo, o... Por el amor de Dios, Seba, necesita experimentar la vida. No puedes protegerlo de todo». Pero mamá no se inmutó. En lugar de eso, inscribió a Tommy en clases de arte en el centro comunitario. Todavía recuerdo el alma y el rostro de Tommy mientras estaba sentado allí, pasando el pincel sin pensar por el papel, mientras otros niños intentaban aprender. Dejó de hacerlo después de 3 sesiones y mamá culpó a la maestra por no entender el espíritu creativo de su hijo. Mientras tanto, Rachel comenzó a pasar más tiempo conmigo. Tal vez era su manera de equilibrar el comportamiento de mamá, o tal vez simplemente vio a un niño que necesitaba a alguien que estuviera de su lado. Me llevaba a mis clases de karate 3 veces por semana, se sentaba en cada sesión y me animaba más fuerte que cualquier otro padre cuando ganaba mis cinturones. Pero mientras yo florecía bajo la atención de Becher, Tommy se estaba volviendo cada vez más difícil. Dejaba su habitación hecha un completo desastre, con juguetes y ropa por todas partes, y mamá se volvía hacia mí con esa mirada que había llegado a temer.
Lily, sé una sierva y limpia la habitación de Tommy, le decía, sin pedirlo realmente, pero sí diciéndole que lo hiciera. Un día, Richard se enteró de este arreglo. Ella no es su criada, Sarah, protestó. Necesita aprender a limpiar lo que ensucia. Fue entonces cuando mamá se echó a llorar y sacó su arma más poderosa. Lo supe. La amas más que a tu propio hijo. ¿Cómo puedes tratar a Tommy de esta manera? Vi como el rostro de Richard se desmoronaba, como la expresión de lucha abandonaba sus ojos. Me miró con aire de disculpa y luego levantó las manos en señal de rendición. Está bien, hazlo a tu manera, dijo en voz baja, alejándose. Después de eso, dejó de discutir con mamá sobre Tommy. Pero la mirada que me dirigió lo decía todo, no se había dado por vencido conmigo, incluso si había dejado de pelear con mamá. Fue un pequeño consuelo, pero a veces los pequeños consuelos son todo lo que tenemos. El día de la graduación de la escuela secundaria fue agridulce. Mientras estaba de pie con mi birrete y toga, observando a la multitud, vi a Richard sonriendo con orgullo. Mamá también estaba allí, pero no dejaba de mirar su teléfono, probablemente enviándole mensajes a la niñera de Tommy. Más tarde esa noche, Richard me llamó a su estudio. Había estado ahorrando, dijo, sacando una carpeta llena de folletos universitarios. Puedes ir a donde quieras, Lily. El cielo es el límite. Antes de que pudiera responder, mamá irrumpió. No puedes hablar en serio, exclamó. Ese dinero debería ahorrarse para el futuro de Tommy. Lo va a necesitar más. El rostro de Richard se endureció y adoptó una expresión que ya me había acostumbrado a usar durante esos enfrentamientos. Esto no es negociable, Sarah. Ya tomé mi decisión. Al final elegí la Universidad Marshall en Virginia Occidental, lo suficientemente lejos como para empezar de cero, pero no tanto como para no poder visitarla de vez en cuando. El día que Richard me ayudó a mudarme a mi dormitorio, mamá no pudo venir porque Tommy estaba ansioso porque se fuera. La vida universitaria era exactamente lo que necesitaba. Por primera vez, me sentí libre de la sombra de ser la niña menos favorecida. Llamaba a casa todas las semanas, pero mis conversaciones eran principalmente con Richard. Mamá siempre estaba demasiado ocupada con Tommy. Tu hermano está pasando por una etapa difícil, explicó Richard durante una de nuestras llamadas. Su voz sonaba cansada. Está pasando tiempo con estos chicos del lado equivocado de las vías. Intenté que participara en algunos programas extraescolares, pero tu madre... Déjame adivinar, te interrumpí. ¿Dijo que estaba siendo demasiado duro con él? Exactamente. Me llamó tirano por sugerir que podría necesitar cierta estructura. Richard suspiró. Ella dice que no entiendo lo sensible que es. Mis visitas a casa se hicieron menos frecuentes a medida que el comportamiento de Tommy empeoraba. Cuando iba, apenas se daba cuenta de mi existencia, encerrado en su habitación con sus videojuegos. Las pocas veces que lo veía, se veía pálido y enojado, con los ojos pegados a varias pantallas. Después de graduarme, conseguí un trabajo en Deloitte, en la división de consultoría. Me quedé en Virginia Occidental, construyendo mi carrera mientras observaba desde lejos cómo mi hermano se hundía cada vez más en su aislamiento autoimpuesto. Durante una de mis raras visitas a casa, traté de llamar a su puerta. Tommy, ¿quieres ir a almorzar? Yo invito. Lo único que recibí como respuesta fue el sonido de disparos de cualquier juego al que estuviera jugando. Mamá, que pasaba por el pasillo, se encogió de hombros. Hoy no tiene ganas de socializar. Está muy estresado, ¿sabes? El contraste entre nuestras vidas no podría haber sido más marcado. Mientras yo perseguía mis metas profesionales, Tommy perseguía logros virtuales, apoyado por las interminables excusas de mi madre. La cara de decepción de Richard lo decía todo, pero para entonces, incluso él había desistido en gran medida de intentar intervenir. A los 27 años, finalmente había ahorrado lo suficiente para el pago inicial de mi propia casa. No era enorme, solo un apartamento de una habitación en un barrio decente, pero era mío. El día que recibí las llaves, no podía dejar de sonreír. Todos esos años de ahorrar, de llevar comida a la oficina y de decirle que no a la ropa de diseñador, finalmente habían dado sus frutos. Todos tienen que venir a verlo, dije durante mi llamada semanal a casa. El próximo sábado daré una fiesta de inauguración de la casa. Cocinaré la cena, Richard, incluso prepararé tu lasaña favorita. No me lo perdería por nada del mundo, pequeña, respondió Richard con calidez. La voz de mamá interrumpió en la otra línea. Oh, cariño, no creo que podamos venir. Tommy tiene planes para ese día. ¿Planes? No pude evitar que el escepticismo se reflejara en mi voz. ¿Qué clase de planes? Muy importantes, dijo mamá vagamente. Podía escuchar el videojuego de Tommy a todo volumen de fondo. El día de la inauguración de la casa, solo apareció Richard. Trajo una planta en maceta y una botella de vino. Tu madre te manda cariños, dijo, pero ambos sabíamos que era mentira. Durante la cena, Richard me contó lo que realmente estaba pasando en casa. Tommy, que ahora tiene 20 años, no se había molestado en ir a la universidad y pasaba sus días jugando o saliendo con sus amigos bebedores.
Richard había intentado ayudar, ofreciéndole un puesto en su empresa de construcción. Solo como punto de partida, ya sabes, explicó Becher, haciendo girar la pasta en su tenedor. Todo el mundo necesita empezar por algún lado, pero Sarah negó con la cabeza. Sarah dijo que eso sería indigno de él. ¿Puedes creerlo? Sarah, Tommy era demasiado inteligente para el trabajo manual. Demasiado inteligente para trabajar, pero no demasiado inteligente para vivir a costa de sus padres, murmuré. Richard me dio una sonrisa triste. Sigo intentándolo, Lily. Dios sabe que sigo intentándolo. Esa fue la última conversación real que tuvimos. 2 años después, recibí la llamada que lo cambió todo. Richard había sufrido un colapso en el trabajo, un ataque cardíaco fulminante, igual que mi padre. Cuando llegué al hospital, ya se había ido. El funeral fue surrealista. Mamá montó un gran espectáculo, sollozando dramáticamente y diciéndole a todo el que quisiera escucharla que Richard había sido un marido maravilloso. Estábamos tan felices, se lamentó. ¿Cómo nos las arreglaremos sin él? Observé su actuación con una mezcla de disgusto y lástima. Sus lágrimas no eran por Richard, eran por ella misma. Pude ver cómo se movían las ruedas detrás de su fachada afligida. Richard había sido el único sostén de la familia. Sin sus ingresos, ¿cómo podría mantener a Tommy en el estilo de vida al que se había acostumbrado? Tommy ni siquiera se molestó en usar un traje adecuado para el funeral. Apareció con unos pantalones caqui arrugados y un polo que había visto días mejores. Pasó la mayor parte del servicio mirando su teléfono mientras su madre lo escozaba. Está procesando su dolor a su manera. De pie junto a la tumba de Richard, no pude evitar pensar en cómo se había repetido la historia. Otra figura paterna, otro ataque cardíaco, otro funeral. Solo que esta vez, yo tenía la edad suficiente para verlo todo con claridad, incluido el hecho de que las lágrimas de mamá tenían más que ver con su cuenta bancaria que con su corazón roto. 1 año después de la muerte de Richard, yo había perdido prácticamente el contacto con mamá y Tommy. Lo poco que sabía lo conseguía gracias a las llamadas ocasionales de la tía Linda. Me dijo que se las arreglan con los ahorros de Richard. Tu mamá vendió su Chevrolet el mes pasado. Las herramientas de su taller se fueron antes de eso. Traté de no preocuparme. Realmente me importó. Pero cuando el número de mamá apareció en mi teléfono un martes por la noche, mi corazón se aceleró. Lily, su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Necesito que vengas a casa, por favor. Algo en su tono me hizo reservar un vuelo para el día siguiente. Cuando llegué a nuestra antigua casa, apenas reconocí el lugar. El césped, que antes estaba impecable y que Richard había mantenido meticulosamente, estaba cubierto de maleza. La pintura se había descascarado de los marcos de las ventanas y una de las contraventanas estaba torcida. Pero la casa no era lo único que había envejecido mal. Mamá abrió la puerta y tuve que contener un jadeo. La mujer vibrante que recordaba había sido reemplazada por alguien que parecía 20 años mayor que su edad real. Profundas arrugas surcaban su rostro y su cabello, que siempre había mantenido perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises. Pase, dijo, guiándome hacia la sala de estar. La casa olía a humedad y los platos estaban amontonados en el fregadero. Una fina capa de polvo cubría todo. Esto lo decía la mujer que me obligaba a volver a lavar los platos y veía una sola mancha de agua. Mamá, ¿qué pasa?, pregunté mientras me sentaba en el sofá. Un resorte se me clavó en el muslo, otra cosa que Richard habría arreglado de inmediato. Ella se derrumbó casi de inmediato. Nos estamos quedando sin dinero, Lily. Mi pensión apenas cubre los gastos y los ahorros. Se retorció las manos en el regazo. Ya casi se han ido. ¿Y qué pasa con Tommy? ¿Está ayudando con los gastos? La cara de mamá hizo una complicada danza entre la vergüenza y la actitud defensiva. Está buscando trabajo. No es su culpa, estos empleadores, simplemente no lo entienden. El último lugar quería que comenzara a las 8 de la mañana. Ya sabes que Tommy no es una persona madrugadora. Y el anterior esperaba que hiciera trabajo manual. Con su inteligencia. Sentí que se me apretaba la mandíbula. Mamá, a su edad y sin experiencia, no puede ser precisamente exigente. No lo entiendes, me interrumpió. Su voz se elevó hasta ese tono familiar que siempre precede a una defensa de Tommy. Luego, de repente, su tono cambió. Lily, necesitamos tu ayuda. No sobreviviremos sin ella. Odio pedirla, pero te está yendo muy bien en tu carrera. Sabía lo que me esperaba. Una parte de mí quería negarse a recordarle todas las veces que había elegido a Tommy en lugar de a mí. Pero al ver su rostro cansado, las manos temblorosas, los ojos desesperados. No pude. ¿Cuánto necesitas? Cuando dijo $1.500 al mes, casi me ahogo. Era una parte importante de mi salario. Pero de todas formas me encontré asintiendo. ¿Dónde está Tommy ahora?, pregunté mientras me preparaba para irme, ya arrepintiéndome de mi decisión. Oh, está en una entrevista de trabajo, mamá se anima levemente. Un puesto muy prometedor en una empresa tecnológica.
A través de la ventana, podía ver la luz del dormitorio de Tommy encendida y el familiar parpadeo de la pantalla de su ordenador. Algunas cosas nunca cambian. Fiel a mi palabra, establecí una transferencia automática de $1,500 a la cuenta de mamá todos los meses. Cada vez que veía esa deducción en mi saldo bancario, me decía a mí misma que era lo correcto, incluso si eso significaba posponer mis propios planes de comprar un departamento más grande o un auto nuevo. Empecé a visitarlo con más frecuencia, aunque cada visita parecía como entrar en una cápsula del tiempo. Tommy siempre estaba allí, pegado a la pantalla de su computadora o tirado en el sofá con una cerveza en la mano. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo?, le preguntaba. Ocúpate de tus propios asuntos, súbele el volumen a veces o, simplemente, gruñe y sube el volumen de su juego. Durante las vacaciones, no soportaba ver la sala de estar en tan mal estado. El papel tapiz se estaba descascarando y había una mancha de agua en el techo que habría vuelto loco a Richard. Así que aceleré el pago de mi aguinaldo y contraté a contratistas para que lo arreglaran. Cuando mamá se torció el tobillo en febrero, llamé para ver cómo estaba. Oh, no es tan grave, dijo, aunque podía oír el dolor en su voz. ¿Te está ayudando Tommy? Está ocupado con algunas entrevistas en línea. Contraté a un asistente de salud a domicilio al día siguiente. El dinero que había estado ahorrando para unas vacaciones se utilizó para cubrir su salario durante las siguientes 3 semanas. Entonces llegó el día en que entré a la casa y encontré a una desconocida tirada en nuestro sofá. Parecía salida de un reality show, hombres falsos que podían utilizarse como armas, maquillaje intenso y ropa que dejaba poco a la imaginación. Estaba revisando su teléfono, rodeada de bolsas de papas fritas vacías y latas de refresco. ¿Quién eres?, pregunté, aunque tenía la sensación de que sabía la respuesta. Tommy salió de su habitación. Ella es Candy, anunció. Mi prometida vive aquí ahora. Candy ni siquiera levantó la vista de su teléfono, solo hizo estallar su chicle ruidosamente. Observé con incredulidad cómo metió la mano en la bolsa de la compra que acababa de traer y se sirvió las galletas premium que compré para mamá. Un placer conocerte también, murmuré en voz baja. Más tarde esa noche, llamé a mamá para conocer su opinión sobre la situación. Oh, Lily, sonaba más animada de lo que la había escuchado en meses. ¿No es maravilloso? Tommy finalmente está sentando cabeza. Candy ha sido una muy buena influencia para él. No ha salido a beber con esos horribles amigos en semanas. Es porque se está bebiendo toda mi cerveza importada en casa, pensé, recordando las botellas vacías que había visto en el contenedor de reciclaje. Pero me mordí la lengua. Y él está hablando de conseguir un trabajo. Mamá continuó emocionada. El primo de Candy conoce a alguien en una empresa tecnológica emergente. Tommy dice que podría ser su gran oportunidad. Hice ruidos evasivos mientras pensaba en las docenas de grandes oportunidades que Tommy había mencionado a lo largo de los años. Pero mamá estaba tan feliz, viviendo en su burbuja de esperanza perpetua, que no tuve el coraje de reventársela. Mi siguiente visita a casa comenzó como cualquier otra. Hice malabarismos con las bolsas de la compra mientras empujaba la puerta principal, pero me quedé paralizada. Parecía como si un tornado la hubiera atravesado. Había platos sucios apilados en el fregadero. Los envases de comida para llevar estaban esparcidos por todas partes y cerrados por el suelo de la sala de estar. Candy Lace se peleaba en el sofá, con las uñas perfectamente cuidadas escribiendo en la pantalla de su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando dejé las compras. Ya sabes, dije, mi chico es listo, vives aquí sin pagar alquiler, comes comida que yo pago. Lo mínimo que podrías hacer es lavar un plato o dos. Ella levantó la mirada lentamente, con una sonrisa burlona dibujada en sus labios profusamente pintados. ¿Quién te crees que eres para venir aquí a dar órdenes? Esta no es tu casa. Yo crecí aquí, le respondí. Tú solo eres un invitado. Fue entonces cuando se rió, con un sonido áspero y triunfante que me puso los pelos de punta. Oh, cariño, lo has entendido todo mal. Esta casa ahora pertenece a Tommy. Tu mamá le cedió todo. Hay un testamento y todo. Encontré a mamá en la cocina, organizando cupones que nunca usó. ¿Es verdad? Mi hijo me sonó extraño. ¿Hiciste un buen trabajo dejándole todo a Tommy? Al principio no me miró a los ojos, jugueteó con los papeles que tenía delante. Luego algo pareció endurecerse en su expresión. Sí, dijo rotundamente. Es verdad. No lo entiendo. Las palabras salieron apenas en un susurro. Soy yo quien te ayuda. Soy yo quien te envía dinero todos los meses. Tommy no trabaja, no aporta nada. No te atrevas a hablar así de tu hermano. La voz de mamá se alzó bruscamente. No lo entiendes, nunca lo has entendido. ¿Entender qué? ¿Qué es un parásito? ¿Que está perfectamente contento de vivir de mi dinero mientras su novia destroza nuestra casa? Oh, deja de ser tan dramática. La cara de mamá se deformó en algo que no reconocí. ¿Quieres saber la verdad? Nunca te amé como amé a Tommy. Él es mejor que tú en todo lo que importa. Y ya no quiero verte aquí. Las palabras me golpearon como golpes físicos.
Durante todos estos años me dije a mí misma que mamá me amaba, solo que lo demostraba de otra manera. Que, en algún lugar debajo de su obsesión con Tommy, ella también se preocupaba por mí. Ahora lo sabía mejor. Me di la vuelta y salí, con la risa triunfante de Candy siguiéndome por el pasillo. 21 años de esperanza, de poner excusas, de intentar ganarme el amor de mi madre, todo terminó con el suave clic de una puerta que se cerró detrás de mí. El viaje de regreso a casa desde la casa de mamá fue un viaje borroso. No recuerdo el viaje de 4 horas, no recuerdo haber subido las escaleras hasta mi apartamento, ni siquiera recuerdo haberme sentado en el sofá. Pero sí recuerdo el momento de claridad que se produjo cuando miré la aplicación de banca de mi teléfono. La transferencia automática a la cuenta de mamá, 1,500 pesos, cada mes durante el año pasado. Mi dedo se mantuvo sobre la pantalla por un momento antes de hacer clic con decisión en cancelar el pago recurrente. Durante las siguientes semanas, me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar el agujero en mi presupuesto que de repente se sintió como una oportunidad en lugar de una carga. Comencé a investigar opciones de inversión para el dinero que había estado enviando a casa. Tal vez finalmente podría empezar a ahorrar para una casa propia, una casa de verdad, no solo un apartamento. Entonces, exactamente un mes después de mi última visita a casa, mamá me llamó. El dinero no llegó, dijo sin preámbulos. No, hola, no, ¿cómo estás? Debe haber algún error en el banco. No hay ningún error, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Cancelé las transferencias. Hubo un momento de silencio atónito antes de que ella explotara. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que había hecho por ti, en realidad me reí de eso. Todo lo que has hecho por mí, ¿cómo qué, mamá? ¿Olvidar mi existencia? ¿Obligándome a ser la criada de Tommy? ¿Decirme que nunca me amaste? Eso es diferente, estaba usando su familiar voz de Tommy Defense. Sabes que estaba molesta, pero no puedes dejar de ayudarnos. Contamos con ese dinero. Tommy y Candy están planeando unas vacaciones en Cancún, las necesitan. ¿Vacaciones?, interrumpí, levantando la voz. Tommy necesita unas vacaciones, ¿de qué exactamente? ¿De jugar videojuegos? ¿De beber cerveza? Déjame decirte algo, mamá. Tommy no necesita vacaciones, necesita un trabajo. ¿Cómo te atreves a hablar así de tu hermano? ¿Estás celoso por qué? ¿Por qué? ¿Porque le dejaste todo a él? Bien, tú tomaste tu decisión. Ahora él puede cuidar de ti. Tú, mercenaria desagradecida, el resto de su perorata se disolvió en un torrente de acusaciones y exigencias. La dejé despotricar un momento antes de volver a hablar. Adiós, mamá. No me vuelvas a llamar. Bloqueé su número antes de que pudiera responder. Pero mamá no había terminado. Durante las semanas siguientes, los mensajes comenzaron a llegar a través de todos los canales posibles. Mensajes de Facebook sobre cómo estaba luchando para pagar las cuentas. Comentarios en Instagram sobre lo terrible que era mi hija. Correos electrónicos que detallaban todos los sacrificios que había hecho por mí, la mayoría de los cuales no recordaba que hubieran sucedido. Tommy se unió a dos, enviando mensajes de texto agresivos sobre cómo estaba destruyendo a la familia. Mamá está llorando por tu culpa, escribió. Será mejor que empieces a enviar dinero de nuevo, o si no. Lo bloqueé también, pero no sin antes responder. He aquí una idea loca, intenta conseguir un trabajo. Candy incluso intentó ponerse en contacto conmigo a través de LinkedIn, entre todos los lugares posibles, con un largo mensaje sobre cómo le estaba rompiendo el corazón a mi pobre madre y cómo Tommy era demasiado sensible para manejar el estrés del trabajo en ese momento. Al menos, tuve que admirar su creatividad. Han pasado 6 meses. No sé cómo les va y, por primera vez en mi vida, no me siento culpable por ello. Tal vez finalmente se dieron cuenta de que Tommy necesita mantenerse a sí mismo. Tal vez todavía estén esperando que ceda y comience a enviar dinero nuevamente. Tal vez hayan encontrado a otra persona a quien manipular. La verdad es que no necesito saberlo. Lo que sí sé es que los $1.500 que solía enviarles cada mes se han destinado a un fondo para el pago inicial de mi propia casa. Sé que duermo mejor por la noche, ya que no me despiertan mensajes furiosos ni llamadas que me hacen sentir culpable. Sé que Becher estaría orgulloso de mí por haberme defendido finalmente. El otro día, pasé en coche por delante de una obra en construcción y vi un cartel de Se Busca Personal. Por un momento, pensé en sacar una foto y enviársela a Tommy, pero después sonreí y seguí conduciendo. Sus problemas ya no son los míos. Por fin, después de todos estos años, soy libre.